y la oscuridad lo consumió. La voz del locutor se apagó, dejando tras de sí solo un zumbido pulsante en los oídos. Asher abrió los ojos de golpe. ¿De verdad? Parpadeó, tratando de enfocarse en la tenue luz de las lámparas fluorescentes que se filtraba a través de la neblina del dolor. Su cabeza estallaba, como si un campana sonara en su interior. Su garganta ardía, como si la estuvieran raspando con papel de lija. El frío suelo de baldosas del baño, el olor a lejía y algo más repugnante, golpeó sus fosas nasales, haciendo que su estómago se retorciera en un nudo apretado. Tragó, sintiendo náuseas y el sabor a metal en la lengua. He perdido el conocimiento. Este pensamiento lo atravesó, frío y agudo como una hoja. Él, Asher Hayes, cinturón marrón en jiu-jitsu brasileño, hijo de Mark Hayes, una leyenda de las artes marciales mixtas, acababa de ser estrangulado hasta perder el conocimiento en el baño de la escuela. La humillación ardía más que el dolor en su garganta. Se filtraba en cada célula de su cuerpo, envenenándolo, convirtiéndolo en algo frágil y despreciable. Voces, lejanas, en pánico, sonaban como si vinieran de debajo del agua. ¿Y si está gravemente herido? Era Mike. Su voz temblaba como una cuerda a punto de romperse. Si algún profesor se entera... Era Kyle, siempre cobarde, siempre pensando en su propia piel. Sus palabras eran entrecortadas, llenas de pánico oculto. ¡Cállate! Brett. En su voz no había la habitual arrogancia, solo un miedo inusual, casi infantil. Ese sonido, esa quiebra en su voz, fue para Asher casi tan impactante como su propio despertar. Asher se levantó lentamente, apoyándose en la fría porcelana del inodoro. Sus músculos dolían, cada articulación protestaba. La habitación giró por un momento, como si estuviera atrapado en un torbellino, pero se mantuvo en pie. Sus piernas parecían haber recuperado la firmeza por primera vez en mucho tiempo. Miró a los tres chicos que estaban sobre él. Sus rostros eran una mezcla de la arrogancia anterior y una nueva, inusual inseguridad. En sus ojos se leía miedo, un miedo puro y genuino que se reflejaba en los suyos, pero ahora ese miedo era ajeno, no era el suyo. Esto se acaba ahora. Este pensamiento era firme como una roca. No era una súplica ni una esperanza, era una afirmación. Y solo era el comienzo. La vida de Asher Hayes antes de mudarse a Northwood High era diferente, completamente diferente. Creció en un pequeño pueblo del Medio Oeste, donde todos se conocían y las puertas de las casas rara vez estaban cerradas. Allí era simplemente Asher, el hijo de Mark y Sarah Hayes. Su padre, Mark, era una leyenda local. Ex luchador de artes marciales mixtas, había abierto su propio estudio de jiu-jitsu, convirtiéndolo en algo más que un simple lugar de entrenamiento. Era un centro comunitario donde niños y adultos aprendían no solo técnicas, sino también disciplina, respeto y autocontrol. Asher comenzó a entrenar a los 7 años. Recordaba el olor de las viejas colchonetas, mezclado con el sudor y algo más que asociaba con el hogar y la seguridad. Recordaba cómo su padre, un hombre enorme pero tierno, le enseñaba los primeros movimientos, explicando pacientemente cada agarre, cada lanzamiento. Para Asher, el jiu-jitsu no era solo un deporte, era un lenguaje, una forma de entender el mundo y a sí mismo. Era bueno, muy bueno. A los 15 años había conseguido el cinturón marrón, lo cual era un logro extraordinario para su edad. Participaba en torneos locales, ganando la mayoría de sus peleas, pero siempre respetando a sus oponentes, siguiendo los principios que su padre le había enseñado. Sus mejores amigos, Jake y Emily, eran como él. Un poco introvertidos, preferían los libros y los juegos de mesa a las fiestas ruidosas. A menudo se reunían en su casa, jugaban videojuegos,
Leían cómics, discutían sobre sus sueños. Asher se sentía seguro, rodeado de personas que lo entendían. Nunca había enfrentado acoso. Te había parecido. En su pueblo, donde todos conocían a Mark Hayes, nadie se atrevía a molestar a su hijo. Pero luego todo cambió. La madre de Asher, Sarah, una talentosa administradora de hospital, recibió una oferta de trabajo que era demasiado buena para rechazar. Era un puesto directivo en un gran hospital en un suburbio de una gran ciudad, a 1 hora de viaje de la metrópoli. Esto significaba mudanza, nueva escuela, nueva vida. Asher recordaba aquella conversación. Estaba sentado en la mesa de la cocina cuando sus padres anunciaron la noticia. «Entendemos que esto es difícil, hijo», dijo Sarah. Su voz era suave, pero había determinación en ella. «Pero es una gran oportunidad para mí, y para todos nosotros. Es un nuevo comienzo». «Encontraremos un gran estudio para entrenar a Asher», añadió Mark, tratando de animarlo. «Y seguiremos entrenando juntos». Asher asintió, pero en su estómago se formó un nudo. Tenía miedo a lo desconocido, a perder lo que conocía. Se sentía seguro en el tatami, pero en la vida real era un adolescente callado, un poco torpe. No sabía cómo hacer amigos fácilmente. No sabía cómo integrarse en nuevos grupos. Antes de irse, su padre tuvo una larga conversación con él. Estaban sentados en el estudio después del último entrenamiento. El olor a sudor y a viejas colchonetas flotaba en el aire. «Recuerda, Asher», dijo Mark. Su voz era seria. «Eres fuerte. Pero la fuerza no son solo los puños. Es control. Control sobre uno mismo, sobre tus emociones. Y me prometiste. Nada de peleas en la escuela, a menos que tu vida esté en peligro. Mi carrera terminó por una pelea en la calle, no en el ring. No quiero que repitas mis errores. Una pelea puede costarte el futuro». «Lo entiendo, papá», respondió Asher. Su voz era baja. Hizo una promesa que ahora parecía insoportablemente pesada. 3 meses atrás. El timbre, agudo y penetrante, anunció el final de la clase del señor Davis. Su sonido se incrustó en el silencio del aula como un trueno, pero para el adolescente de 15 años, Asher Hayes era solo una señal para el inicio de la prueba diaria. Se encogió en su silla en la última fila de la clase de historia, tratando de volverse lo menos visible posible. Su alto y delgado perfil y su rebelde cabello castaño lo hacían destacar contra su voluntad, como un faro en la niebla, atrayendo la atención de alguien que quería ser invisible. Era nuevo en la escuela secundaria Northwood, ubicada en un tranquilo suburbio donde todos parecían conocerse desde el jardín de infancia, sus vidas entrelazadas en un denso ovillo de amistad y conexiones. Su familia se había mudado aquí apenas 3 meses atrás, y cada día era una prueba de resistencia, una verificación de su paciencia y determinación. Su cuerpo anguloso y torpe parecía gritar, «¡Blanco fácil!». Y, desafortunadamente, algunos estudiantes de Northwood escucharon ese llamado. Asher recogía lentamente, de manera metódica, sus libros, colocándolos en su mochila, como si cada texto pesara 1 libra. Sus dedos eran ágiles, acostumbrados a la precisión de los movimientos en el tatami, pero ahora temblaban por la tensión oculta. Esperaba que los matones habituales abandonaran el aula antes de que tuviera que cruzar el pasillo, que en horas pico se convertía en un río bullicioso de cuerpos, donde era fácil perderse, pero aún más fácil ser notado, empujado fuera de la corriente como una astilla. «Hey, flaco, ¿estás esperando a que todos salgan para no romperte en el pasillo?». La burla se escapó de los labios de Brett Harrison, el autoproclamado rey de 2º año. Su voz era profunda, con un ligero rasguño que parecía aumentar su autoridad. Brett era la encarnación del estereotipo. Alrededor de 1,80 m, con hombros anchos y un cuerpo musculoso de luchador,
Irradiaba un aura de superioridad que parecía hacer que los demás retrocedieran, como si él fuera el centro de gravedad. Desde el primer día, eligió a Asher como su objetivo, como si fuera su derecho de nacimiento, su privilegio. Detrás de él, como sombras leales, estaban dos de sus secuaces. Kyle, casi tan alto como Brett, pero más delgado, con una mirada aguda y depredadora, y Mike, corpulento, con un cuello de toro, siempre listo para impresionar a Brett con un comportamiento cada vez más cruel. Simplemente ignóralos, susurraba la voz interna de Asher. Solo 4 clases más y serás libre para el fin de semana. Mantuvo la mirada baja, concentrándose en la cremallera de su mochila, como si el cierre de esta dependiera su vida. Escuchaba sus pasos, sus risas, sus susurros, pero trataba de no reaccionar, de no mostrar que los oía, que les tenía miedo. Te hice una pregunta, novato. La mano de Brett cayó pesadamente sobre el hombro de Asher, haciéndolo estremecerse. La presión era fuerte, casi dolorosa, y Asher sintió cómo los músculos de su hombro se tensaban. El olor del perfume de Brett, agudo y barato, llenó el aire, mezclándose con el aroma de libros viejos y polvo. Solo estoy recogiendo mis cosas, murmuró Asher, levantándose y echándose la mochila al hombro. Intentó pasar por el lado de Brett, pero Kyle, como si hubiera recibido una señal, se interpuso en su camino. El pasillo detrás de ellos comenzó a llenarse de estudiantes, pero nadie se detuvo ni intervino. Todos pasaban deprisa, haciendo como si no notaran lo que estaba sucediendo. Los sonidos de pasos, risas, conversaciones, todo se fusionaba en un zumbido que parecía ahogar su propio latido. El señor Davis, un profesor alto y canoso, levantó la vista de su escritorio. Sus gafas se habían deslizado hasta la punta de su nariz. ¿Todo bien ahí atrás, caballeros? Tidim Sobah. Ya es hora de que se dirijan a su siguiente clase. Su voz era suave, pero se sentía el cansancio, como si ya hubiera pronunciado esas palabras cientos de veces, y el resultado siempre fuera el mismo. La sonrisa de Brett era automática y convincente, destinada a los adultos. Sí, profesor, solo estamos ayudando al novato a encontrar el camino. Luego se inclinó hacia Asher. Su voz se volvió un susurro bajo y amenazante que parecía penetrar directamente en su cerebro. Terminaremos esta conversación en el almuerzo, flaco, siseó, golpeando a Asher con el hombro mientras pasaba. El golpe no fue fuerte, pero lo suficientemente notable como para recordarle a Asher su lugar en la jerarquía de Northwood. Asher observó cómo se alejaban, frotándose el hombro. Sentía cómo bajo la tela de su camisa comenzaba a formarse un nuevo moretón, uniéndose a la colección de otros que ya adornaban su cuerpo. Los moretones empezaban a acumularse, como marcas en un mapa de humillación, pero nunca devolvía los golpes. No porque no pudiera. De hecho, Asher había pasado 8 años entrenando jiu-jitsu brasileño y había obtenido el cinturón marrón justo antes de mudarse. Su padre, Mark Hayes, era un ex luchador de artes marciales mixtas y ahora instructor, que lo había entrenado personalmente hasta que se mudaron por el nuevo trabajo de su madre. Mark era una leyenda en su pequeño pueblo. Sus peleas eran conocidas por su técnica y respeto hacia el oponente. Pero su carrera terminó tras una grave conmoción cerebral, no en el ring, sino en una pelea callejera, cuando intentó proteger a un extraño. Desde entonces, ambos padres habían sido inflexibles. La lucha solo sirve para defensa personal en situaciones que amenazan la vida, o en condiciones controladas, como torneos. Una pelea en la escuela podría significar la expulsión, y dado que su madre, Sarah Hayes, finalmente había conseguido un puesto en la administración del hospital por el cual se mudaron, Asher no podía arriesgarse.
No es una amenaza para la vida si solo me empujan, se decía a sí mismo, tratando de suprimir el creciente sentimiento de humillación. Es solo incómodo. Puedo soportarlo. Debo soportarlo. Las siguientes semanas fueron como una lenta tortura. Cada mañana, Asher se despertaba con un peso en el estómago, anticipando el día que tenía por delante. La luz del sol filtrándose a través de las persianas parecía una burla. El acoso no era constante, pero sí omnipresente. No eran solo empujones físicos o zancadillas, sino constantes humillaciones, comentarios hirientes que lentamente, pero con seguridad, destruían su confianza, como si gota a gota desgastaran una piedra. Martes. Clase de educación física. Baloncesto. Asher, a pesar de su altura, era torpe y no le gustaban los deportes en equipo. Prefería entrenamientos individuales, donde todo dependía solo de él. Brett, siendo la estrella del equipo de baloncesto, aprovechaba esto a su favor. ¡Flaco! ¡Pásame el balón!, gritó Brett, cuando Asher intentó driblar. Se estrelló intencionadamente contra Asher, haciéndolo perder el equilibrio. El balón salió volando de las manos de Asher, golpeando el suelo con un fuerte estruendo. «¡Ups, torpe!», se rió Mike. Su risa era aguda y desagradable. El entrenador Johnson, un hombre mayor con un aspecto siempre cansado y un silbato al cuello, simplemente sacudió la cabeza. «Hayes, ten más cuidado». No vio, o no quiso ver, la verdadera razón de la caída de Asher. Asher apretó los dientes. Podría haber interceptado fácilmente la pelota, podría haber esquivado a Brett, incluso podría haberlo hecho tropezar sin usar la fuerza. Pero no hizo nada. Simplemente los dejaba pasar, como un maniquí. Miércoles. Cola en la cafetería. El olor de la comida frita y el detergente flotaba en el aire. Asher estaba de pie, esperando su turno, cuando sintió que alguien lo empujaba por la espalda. Casi se cae, pero se mantuvo en pie. Su cuerpo se tensó instintivamente. «Lo siento, flaco. No te vi ahí», dijo Kyle, su voz llena de falsa inocencia, pero sus ojos brillaban de malicia. Asher se dio la vuelta. Kyle y Mike estaban detrás de él, conteniendo la risa. Brett estaba un poco más lejos, observándolo con burla, como si fuera un espectáculo. «Está bien», murmuró Asher, apartando la mirada. Sentía su rostro arder y sus orejas arder. Jueves. Clase de química. El olor de los químicos llenaba el aula. Asher trabajaba en un experimento, midiendo líquidos con cuidado, cuando Brett, al pasar, lo golpeó intencionadamente con el codo. El vaso con el reactivo se volcó, derramando un líquido corrosivo sobre la mesa. «Oh, flaco, eres tan torpe». Brett no pudo contener la risa, su voz era alta y burlona. Y... Señorita Chen, la profesora de química, una mujer de rostro severo y un moño en la cabeza, se acercó a ellos, frunciendo el ceño. «¿Qué ha pasado aquí, Brett?» «Asher derramó el reactivo, señorita Chen. Solo pasaba por aquí». La señorita Chen suspiró. «Asher, ten más cuidado. Limpia esto». Le pasó un trapo, como si fuera su culpa. Asher limpió en silencio el líquido derramado, sintiendo cómo la ira burbujeaba lenta, pero seguramente dentro de él, como un reactivo químico. Se imaginaba cómo podría haber agarrado a Brett, cómo podría haberlo empujado contra la mesa, cómo podría haber... Pero reprimía esos pensamientos, empujándolos profundamente dentro de sí mismo. «Mantente firme. Un poco más. Prometiste». Por la noche, Asher a menudo no podía dormir. Yacía en la oscuridad, mirando al techo, repasando en su mente los eventos del día.
sintiendo cómo la humillación y la impotencia lo corroían por dentro, como un ácido. Extrañaba su viejo pueblo, a los amigos que lo conocían de verdad, al estudio de su padre, donde se sentía fuerte y seguro. Allí era un fantasma, un blanco, alguien a quien se podía pisotear, y nadie lo notaba o no quería notarlo. Intentó hablar con sus padres, pero cada vez las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo explicarles que lo humillan cuando él mismo, con sus habilidades, no hace nada? Temía decepcionarlos, temía que pensaran que no podía manejarlo, que era débil. ¿Cómo te va en la escuela, Asher?, preguntó su madre, Sara, durante la cena, su voz llena de ternura, lo que solo intensificaba su sentimiento de culpa. Normal, mamá. Todo bien, respondió, evitando su mirada. Vio la preocupación en sus ojos, pero no pudo obligarse a contar la verdad. Su padre, Mark, a veces notaba su depresión. Veía cómo Asher se volvía cada vez más reservado, cómo su sonrisa desaparecía. «Te ves cansado, hijo. ¿Todo bien?» «Solo mucho estudio», mintió Asher. Su voz era plana. Sabía que su padre sentía que algo no estaba bien, pero Mark respetaba su espacio, no presionaba, esperando a que Asher estuviera listo para hablar. La autodefensa no significa solo cuando alguien agita los puños. Defenderse puede tomar muchas formas. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. Pero, ¿qué forma? ¿Cómo defenderse cuando estás rodeado, cuando nadie interviene, cuando el sistema parece estar ciego o indiferente? Se sentía atrapado. La cafetería de Northwood High era un gran espacio abierto, zumbando con cientos de voces, olores de comida y el tintineo de platos. Las filas de mesas rectangulares estaban claramente divididas por fronteras invisibles de jerarquía social. Los atletas y los chicos populares ocupaban las mesas centrales. Sus risas y conversaciones ruidosas llegaban a los rincones más lejanos. Otros se agrupaban en sus respectivos grupos en los bordes, como manadas, buscando seguridad en los números. Asher no tenía grupo. Normalmente, él se sentaba solo en el extremo más alejado, cerca de la salida de emergencia, donde podía fundirse con el fondo y simplemente sobrevivir al almuerzo, como un fantasma. Hoy, mantenía la cabeza baja mientras avanzaba en la fila para conseguir comida, eligiendo un sándwich, una manzana y una botella de agua. Pagó rápidamente, sintiendo las miradas sobre él, pero negándose a levantar la vista. Se dio la vuelta para dirigirse a su lugar habitual cuando, de reojo, notó a Brett observándolo. Brett le susurraba algo a Kyle y Mike, y sus cabezas estaban inclinadas en conspiración. Un escalofrío de miedo atravesó a Asher como una aguja de hielo. Apenas había recorrido la mitad del camino hacia su mesa, cuando sintió que algo se enganchaba en su tobillo. Fue un golpe leve, pero preciso, diseñado para desestabilizarlo. Tropezó, sus piernas se enredaron y perdió el equilibrio. La bandeja salió volando de sus manos, y en cámara lenta, Asher observó cómo su almuerzo se esparcía por el suelo. El estruendo de la bandeja al chocar contra el azulejo atrajo inmediatamente la atención. El murmullo de voces en el comedor se apagó, reemplazado por docenas de miradas curiosas. Asher cayó pesadamente de rodillas, su botella de agua rodó, y el sándwich se desmoronó en el suelo, su contenido esparciéndose por el suelo sucio, como fragmentos de su dignidad. La risa estalló a su alrededor, primero tímida, luego cada vez más fuerte, convirtiéndose en burla abierta. Al mirar hacia atrás, vio la pierna extendida de Mike, que se escondía rápidamente debajo de la mesa mientras chocaba los 5 con Brett. «¡Ups!», exclamó Mike, su voz llena de falsa inocencia, pero sus ojos brillaban de malicia.
Parece que el flaco tiene problemas para mantenerse en pie. La cara de Asher ardía, como si lo hubieran sumergido en agua hirviendo. Sentía cómo la sangre le subía a las mejillas y sus ojos ardían por las lágrimas no derramadas de la humillación. Intentó recoger la comida esparcida, sus dedos temblaban. Varios estudiantes se rieron, mientras que otros, más conscientes, hacían como si no notaran nada, mirando sus platos, como si no estuviera ocurriendo nada. Finalmente, se acercó una de las supervisoras del comedor, la señora Jenkins. Era una mujer de mediana edad, con ojos cansados y una voz que parecía haber agotado su paciencia ante el ruido y los conflictos constantes. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó. Su tono era más una constatación que una pregunta, como si ya supiera la respuesta. Asher sabía que quejarse solo empeoraría la situación. Eso solo lo convertiría en un blanco aún mayor, en una presa más fácil. Simplemente sacudió la cabeza, sin levantar la vista. La señora Jenkins suspiró, como si fuera demasiado para ella. «Ten más cuidado la próxima vez, Asher». Se alejó para atender una disputa en otra mesa, ignorando las risitas que comenzaban a resonar de nuevo. Asher arrojó su almuerzo arruinado en el cubo de basura y se dirigió a su lugar habitual. Se sentó y sacó un libro, haciendo como si leyera, mientras sus pensamientos vagaban. Unas pocas horas más. Simplemente sobrevive a este día. Simplemente sobrevive a esta semana. Simplemente sobrevive a este año. Se sentía acorralado. La desesperación de la situación lo aplastaba. Al otro lado del comedor, alguien observaba la escena con interés. Chloe Miller, una estudiante de tercer año con cabello oscuro y lacio y ojos perspicaces, había notado este patrón durante semanas. Había visto cómo Brett y su grupo acosaban a Asher, cómo siempre mantenía la mirada baja, cómo intentaba ser invisible. Algo en ella desaprobaba esto, pero, al igual que los demás, no se interponía. Hasta ahora. Chloe Miller no era de las que se dejaban influenciar fácilmente por la multitud. Ella misma había sido nueva el año pasado, mudándose de una gran ciudad, y recordaba lo difícil que había sido encontrar su lugar, lo perdida y sola que se sentía. Había visto cómo Brett y su grupo elegían a sus víctimas, cómo se alimentaban del miedo y la inseguridad, como vampiros. Asher era solo el último en una larga fila, pero algo en él era diferente. Ella había visto su silenciosa fortaleza, su autocontrol, que podría ser tanto una debilidad como algo mucho más que simple pasividad. Una vez, después de clases, Chloe estaba sentada en la biblioteca, trabajando en un proyecto de inglés. El olor a libros viejos y polvo flotaba en el aire. Asher estaba sentado en la mesa de al lado, absorto en su libro de texto, con los hombros tensos, como si esperara un golpe. Ella escuchó a Brett y sus amigos pasar. Sus voces eran ruidosas, su risa burlona. Asher se estremeció, pero no levantó la cabeza, como si intentara fusionarse con el mobiliario. Chloe suspiró. Sabía que debía hacer algo. No necesariamente intervenir en la pelea, pero al menos mostrar que no estaba solo, que había alguien que lo veía, que se preocupaba. Cuando sonó el timbre de la tarde, Asher se apresuró hacia su casillero, ubicado al final del pasillo, esperando salir antes de que Brett y sus amigos pudieran interceptarlo. Estaba metiendo libros en su mochila. Sus dedos se movían rápido, casi frenéticamente, cuando una sombra cayó sobre la puerta de su casillero. ¿Te vas tan rápido, flaco? Brett se apoyó en el casillero de al lado. Su espalda ancha bloqueaba el paso. Kyle y Mike lo acompañaban como guardaespaldas. Sus sonrisas eran amplias y satisfechas. Pensamos que tal vez querrías jugar con nosotros después de la escuela. El pasillo se vaciaba rápidamente. Algunos estudiantes que aún quedaban miraron en su dirección,
pero rápidamente pasaron de largo, acelerando el paso, como si un monstruo invisible los estuviera persiguiendo. Nadie quería estar asociado con el objetivo de la atención de Brett Harrison. «En serio, chicos, tengo que irme», dijo Asher, tratando de esquivarlos, pero Kyle y Mike se movieron en sincronía, bloqueándolo. Mike lo empujó de regreso hacia los casilleros, aplastándolo contra la superficie metálica. El metal era frío y duro. ¿Tienes una cita caliente? ¿Quién querría salir con un flaco como tú? ¿Quizás corre a casa a llorarle a su mamita?, sugirió Kyle, agarrando la mochila de Asher y tirando de ella. Asher se aferró a la correa, sus dedos se pusieron blancos por la tensión, pero Brett intervino y la sacó de su agarre. «Veamos qué hay aquí para el flaco». Abrió la mochila y comenzó a sacar libros, dejándolos caer al suelo uno tras otro. Libros de texto, cuadernos, lápices. Todo se esparció por el sucio suelo del pasillo, como si su vida se hubiera hecho añicos. «¡Detente!», dijo Asher, su voz ahora más fuerte, con un tono de desesperación, casi un grito. Se inclinó para recoger las cosas esparcidas, pero Mike lo empujó hacia abajo, obligándolo a caer de nuevo de rodillas. «¿Y qué si no?», retó Brett, sosteniendo el libro de matemáticas de Asher sobre su cabeza como un trofeo. «¿Qué harás con esto, novato?». Asher se levantó lentamente. Sus palmas se cerraron en puños a los lados. Por un momento consideró golpearlo, imaginando exactamente cómo derribaría a Brett. Podía visualizar la secuencia exacta de movimientos, el lanzamiento, la llave que haría que Brett gritara. Pero recordó la promesa hecha a sus padres, solo en situaciones que amenazan la vida. «Solo devuélveme mis cosas», dijo Asher en voz baja, su voz tensa, pero aún intentaba contenerse. Su cuerpo temblaba de ira reprimida. Brett parecía decepcionado por la contención de Asher. Dejó caer el libro, permitiendo que golpeara el suelo con un fuerte estruendo. «¡Eres patético!», escupió. «El flaco ni siquiera vale nuestro tiempo». Se fueron, dejando a Asher recogiendo sus cosas esparcidas. Su corazón latía con vergüenza y rabia reprimida, como si quisiera salir de su pecho. Cuando estaba de rodillas en el suelo, notó un par de zapatillas que se detuvieron a su lado. Al levantar la vista, vio a Chloe. Ella no se reía, no pasaba de largo. Sus ojos estaban llenos de compasión, y no había ni una pizca de juicio en ellos. «Esos chicos son idiotas», dijo simplemente, inclinándose para ayudarlo a recoger los libros. Su toque era ligero, pero había una bondad sincera que atravesaba la armadura de su humillación. «Gracias», pudo decir él, su voz era ronca. «Soy Chloe», dijo ella, entregándole un cuaderno de historia. «Sabes, se burlan de ti solo porque no te defiendes. Piensan que eres un blanco fácil». Asher metió el último libro en la mochila. «Tisky, no pienso pelear con ellos». «¿Por qué no? Te ves como si pudieras manejarlo, si quisieras». Ella lo miró con curiosidad, como si viera algo que otros no veían, como si pudiera ver a través de su máscara. Se levantó, echándose la mochila al hombro. Chloe se encogió de hombros. «Bueno, si alguna vez quieres sentarte con alguien durante el estudio tranquilo, normalmente estoy en la esquina trasera de la biblioteca. Les será más difícil molestarte si no estás solo». Sonrió, y esa fue la primera sonrisa sincera que Asher había visto en Northwood. En ese momento, sintió un pequeño destello de esperanza, como si un rayo de luz hubiera atravesado las nubes. El fin de semana pasó demasiado rápido. Asher pasó el sábado en el pequeño estudio de artes marciales de su padre, ubicado en un viejo edificio de ladrillo en las afueras de la ciudad. El olor a sudor
a viejas colchonetas y a algo más que Asher asociaba con el hogar llenó sus pulmones. Por la mañana ayudó en las clases para niños, observando cómo esos cuerpecitos torpes intentaban imitar movimientos que, para él, ya eran instinto. Ver su entusiasmo y su inocencia le daba un respiro. Por un rato, se le olvidaban sus propios demonios. Asher ajustó su postura y repitió el movimiento, esta vez asegurándose de alinear bien las caderas y de estirar por completo el brazo del oponente antes de aplicar presión. Sentía cada músculo y tendón trabajando con precisión. Las artes marciales son sobre disciplina y respeto, no sobre agresión. Usamos nuestro entrenamiento solo para defensa propia, cuando no hay otra opción. Sí, papá, asintió Asher, repitiendo palabras que había escuchado innumerables veces, pero que ahora adquirían un nuevo y más profundo significado. Pero la defensa propia no significa solo cuando alguien está lanzando puños, continuó Mark, sus ojos serios, llenos de sabiduría. Defenderse puede tomar muchas formas. A veces significa saber cuándo alejarse, a veces significa saber cuándo hablar, y a veces... Hizo una pausa, su mirada se detuvo en Asher. A veces significa saber mostrar de lo que eres capaz, para que nadie más se atreva a cruzar la línea. Estas palabras resonaron en la cabeza de Asher toda la noche. Se acostó en su cama, mirando al techo, pensando en las palabras de su padre. Mostrar de lo que eres capaz. Pero, ¿cómo? ¿Cómo mostrarlo sin romper la promesa, sin convertirse en lo mismo que ellos? Se sentía en una encrucijada, desgarrado entre el deseo de protegerse y la lealtad a sus principios. El lunes por la mañana, Asher casi se convenció a sí mismo de que las cosas podrían ir mejor. Se despertó con una ligera sensación de esperanza, que se evaporó rápidamente tan pronto como entró en el patio de la escuela. Ninguna de esas esperanzas se cumplió. «Bueno, ¿quién tenemos aquí?», gritó Brett cuando Asher pasó por la entrada principal. Brett estaba de pie, con las piernas abiertas como si fuera el dueño del territorio, mientras Kyle y Mike se situaban a ambos lados de él. Sus sonrisas eran amplias y satisfechas. «¿Nos has extrañado este fin de semana, flaco?», Asher continuó, haciendo como si no escuchara. Su mirada estaba fija en el suelo. Llegó a la fuente de agua antes de que Kyle se interpusiera en su camino. «Brett te está hablando», dijo Kyle, cruzando los brazos. Su voz era helada. «No es bonito ignorar a la gente». «Solo intento llegar a clase», dijo Asher, intentando esquivar a Kyle. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como un pájaro atrapado golpeando en una jaula. Mike apareció a su lado, bloqueando cualquier posibilidad de retroceso. «Estuvimos pensando, flaco, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿3 meses? Y todavía no sabemos si sabes nadar». Una sensación fría invadió el estómago de Asher. Sabía lo que eso significaba. Había escuchado historias sobre otros nuevos a los que Brett y su pandilla arrastraban al baño. Era su ritual, su forma de mostrar poder. «Los baños del tercer piso necesitan limpieza», dijo Brett con una sonrisa maliciosa. Sus ojos brillaban de anticipación. «Y tu cabeza es del tamaño perfecto para un cepillo de baño». Antes de que Asher pudiera reaccionar, Kyle y Mike lo agarraron de los brazos. Eran más fuertes de lo que parecían, y su agarre en sus bíceps era como un tornillo. Brett los guiaba mientras arrastraban a Asher hacia la escalera que conducía al tercer piso. «¡Suéltame!». Asher luchaba, retorciéndose, pero su fuerza combinada lo abrumaba. Sentía su mochila golpeando su espalda mientras lo llevaban escaleras arriba. El sonido de sus pasos resonaba en el pasillo vacío, intensificando su pánico. «No es una cuestión de vida o muerte», se recordó a sí mismo mientras lo empujaban por las escaleras. Humillante, pero no peligroso. Se aferraba a esa creencia como si fuera un salvavidas,
pero comenzaba a desgastarse. Los hilos de su paciencia se debilitaban. El baño del tercer piso estaba al final de un pasillo menos transitado que rara vez utilizaban los estudiantes. A esa hora temprana estaba vacío. Sus paredes de azulejos reflejaban un silencio que parecía ominoso. Brett empujó la puerta, asegurándose de que no hubiera nadie adentro, antes de asentir a Kyle y Mike. Ellos empujaron a Asher hacia adentro, permitiendo que la puerta se cerrara tras ellos con un golpe sordo que resonó en el espacio azulejado. El olor a humedad y cloro era insoportable, le ardía los ojos y la garganta. «Por favor, no hagan esto», dijo Asher, de espaldas a la fila de lavabos, mientras los tres chicos se acercaban a él. Sus sombras caían ominosamente sobre el brillante suelo, como sombras de depredadores. «No, lo estúpido es que pienses que puedes venir a nuestra escuela y no pagar tus deudas», dijo Brett, su voz llena de desprecio, como si hablara con un ser inferior. «Cada nuevo pasa por una iniciación». Se lanzaron sobre él juntos. Asher, a pesar del pánico, logró esquivar el primer agarre, deslizándose a un lado cuando las manos de Mike atraparon el aire. Pero Kyle fue rápido, agarrando la mano de Asher y torciéndola detrás de su espalda en un agarre amateur que, sin embargo, era efectivo gracias a la mayor fuerza de Kyle. «Yo lo tengo», anunció triunfalmente Kyle, apretando la mano de Asher. Brett se acercó, chasqueando los dedos lentamente. Sus ojos ardían de anticipación. «Creo que ha llegado el momento de que el flaco se entere de quién manda aquí». La formación de Asher funcionó instintivamente. Su cuerpo se tensó, trasladó su peso, preparándose para realizar un lanzamiento por encima de la cadera que podría liberarlo. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, Mike le agarró el otro brazo y juntos lo forzaron a acercarse a uno de los cubículos. «Espera», comenzó a decir Asher, su voz tensa, casi suplicante, pero no lo escucharon. Brett lo hizo callar con un fuerte empujón en el pecho, enviándolo tambaleándose hacia el cubículo. Su talón se enganchó en el borde del inodoro y perdió el equilibrio, cayendo pesadamente sobre la tapa cerrada. «Perfecto», sonrió Brett, asintiendo con la cabeza a sus amigos. Kyle y Mike apretaron su agarre en los brazos de Asher, presionándolos contra sus costados, como un tornillo, sin permitirle moverse. Asher sentía cómo su corazón latía en su pecho, como un tambor, cuando Brett se acercó a la palanca de descarga. «Primera descarga», anunció Brett, presionando la palanca. El inodoro burbujeó bajo Asher, emitiendo un sonido repugnante pero familiar. «Necesitamos mojarle la cabeza para limpiarlo bien». Asher luchaba ahora con más fuerza, dándose cuenta de que realmente iban a sumergirle la cabeza en el inodoro. Esto cruzaba una línea. No era solo una humillación, era una profanación. Era algo que no podía permitir. «¡Deténganse!», gritó, su voz llena de desesperación, casi inhumana, esperando que alguien afuera lo escuchara, que alguien viniera a ayudar. «¡Cállalo!», ordenó Brett. Mike tapó la boca de Asher con su mano, mientras Kyle mantenía su agarre en los brazos de Asher. Brett se inclinó para levantar la tapa del inodoro. Su sonrisa era amplia y maliciosa, como si disfrutara cada momento. Pero Asher no iba a permitirlo. No más humillaciones. No más impotencia. Con una explosión repentina de fuerza, alimentada por la rabia y la adrenalina, Asher echó la cabeza hacia atrás, golpeando fuertemente a Mike en la nariz. El crujido fue nítido, y Mike gimió, aflojando el agarre sobre la boca de Asher para agarrarse la cara. «Eres un pequeño», comenzó Mike. La sangre manaba entre sus dedos, su voz llena de dolor y furia. Asher aprovechó la momentánea desorientación para zafarse del agarre debilitado de Kyle, preparándose para liberarse. Ya sentía la libertad, pero antes de que pudiera completar el movimiento, el puño de Brett le golpeó en el abdomen.
El golpe fue fuerte, le sacó el aire de los pulmones a Asher y se dobló por el dolor. Su cuerpo se rindió por un momento, como una marioneta con los hilos cortados. «Gran error», gruñó Brett, agarrando un puñado de cabello de Asher y tirando de su cabeza hacia atrás, obligándolo a inclinarla. Sus ojos ardían. «¿Quieres jugar duro? Podemos jugar duro». Lo que siguió ocurrió tan rápido que Asher apenas tuvo tiempo de darse cuenta. Brett se movió detrás de él, rodeando su cuello con una mano en un movimiento que Asher reconoció de inmediato como un intento de estrangulamiento mal ejecutado desde atrás. En un torneo o durante un entrenamiento, Asher habría contraatacado fácilmente ese movimiento. La técnica de Brett era descuidada. Su mano no estaba bien colocada sobre las arterias carótidas de Asher, más bien sobre su tráquea, lo que lo hacía más peligroso que efectivo. Pero con Kyle, aún inmovilizando los brazos de Asher y Mike recuperándose del golpe en la cabeza, Asher no pudo ejecutar la salida que sabía que funcionaría. Brett apretó su agarre, comprimiendo el cuello de Asher con fuerza bruta, no con técnica adecuada. «No eres tan genial ahora, ¿verdad?», le susurró al oído. Su aliento era caliente y nauseabundo, como el aliento de un dragón. Asher sintió la presión creciente en su cabeza, mientras el suministro de aire se cortaba. Sus pulmones ardían, exigiendo oxígeno, pero nada entraba. Manchas negras comenzaron a danzar ante sus ojos, primero pequeñas, luego expandiéndose, consumiendo su campo de visión. Se retorcía y se movía, tratando de liberarse, pero Brett solo apretó más su agarre, su antebrazo presionando contra la garganta de Asher, cortando su respiración. Las manchas negras se expandieron, consumiendo su campo de visión. El mundo se redujo a un solo punto. Luego desapareció. Lo último que escuchó Asher fue a Kyle decir: «Amigo, parece que está perdiendo el conocimiento», antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Cuando la conciencia regresó, fue un regreso lento y doloroso. Asher no estaba seguro de cuánto tiempo había estado inconsciente. ¿Segundos? ¿Minutos? Estaba tendido en el frío suelo de baldosas del baño, su cabeza pulsando, como si hubiera una campana dentro de ella, y su garganta ardía, como si la estuvieran rasguñando con papel de lija. Parpadeó. Las luces fluorescentes sobre su cabeza enviaban agujas de dolor a través de su cráneo. Sentía náuseas, mareos, y su cuerpo parecía ajeno, pesado e indócil. Maldita sea, realmente había perdido el conocimiento. La voz de Mike sonaba distante, teñida de pánico. «¿Y si está gravemente herido? ¿Y si nosotros...?» La voz de Brett era menos segura de lo habitual, con un matiz de miedo. «Tenemos que salir de aquí», insistió Kyle, su voz tensa. «Si algún profesor se entera...» «¡Cállate!», gruñó Brett, pero su voz temblaba. «Nadie se enterará, porque el flaco no dirá nada». Era la primera vez que Brett usaba su verdadero nombre. Asher. No el flaco, no el nuevo. Asher. Asher se incorporó lentamente, apoyándose en la pared del cubículo. La habitación giró por un momento y luego se estabilizó. Miró a los tres chicos que estaban sobre él. Sus rostros eran una mezcla de la arrogancia habitual y una nueva, incómoda inseguridad. En sus ojos había miedo, un miedo puro y genuino que se reflejaba en los suyos. Pero ahora ese miedo era ajeno, no el suyo. Algo había cambiado en Asher. La oscuridad, la impotencia de ser estrangulado hasta perder el conocimiento, había cruzado una línea que no podía ignorar. Ya no era solo una burla. Era una situación que amenazaba su vida, de la que hablaban sus padres. «Esto termina ahora», pensó, y ese pensamiento era firme como una roca, inquebrantable.
Con una calma deliberada que incluso lo sorprendió a él mismo, Asher se puso de pie. Los tres chicos retrocedieron instintivamente un paso. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa ante su movimiento decidido después de lo que acababa de suceder. Esperaban a un niño roto, llorando. Obtuvieron algo diferente. «Me dejaste inconsciente», dijo Asher. Su voz era baja, pero segura, como el susurro del viento antes de la tormenta. «Podrías haberme matado». Brett recuperó rápidamente parte de su confianza, tratando de ocultar el temblor en su voz. «No seas tan dramático. Estuviste inconsciente solo unos segundos». «Eso es suficiente», dijo Asher. Algo en su tono hizo que los demás intercambiaran miradas. «Unos segundos sin oxígeno para el cerebro». Giró el cuello, sintiendo los puntos sensibles donde la mano de Brett había presionado. Sentía cómo su cuerpo, cada músculo, se tensaba, preparándose para la acción. «Como quieras», bufó Brett, aunque parecía preocupado por la calma de Asher. «Considera esto una lección». «No habrá una próxima vez», lo interrumpió Asher. Sus ojos se encontraron con los de Brett, y en ellos no había miedo ni titubeos. Dio un paso adelante y, sorprendentemente, los tres chicos retrocedieron otro paso. «Miren al flaco, intentando hacerse el duro después de que acabamos de golpearlo». La voz de Mike estaba llena de la burla habitual, pero había un matiz de inseguridad en ella. Los ojos de Asher se detuvieron en Kyle con tal intensidad que la sonrisa del chico más alto tambaleó. «¿Sabes?», dijo Asher en un tono conversacional. Su voz era tranquila, casi académica. «Hay una forma correcta e incorrecta de estrangular a alguien hasta perder el conocimiento». «¿Qué?», preguntó Kyle, frunciendo el ceño. «Lo que hizo Brett. Esa fue la forma incorrecta. Puede causar daños irreversibles. La forma correcta». Se movió con una velocidad repentina, cruzando la distancia entre él y Kyle antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar. Con un movimiento fluido, producto de miles de horas de entrenamiento, Asher ejecutó un lanzamiento perfecto, embistiendo su hombro en el abdomen de Kyle, agarrando ambas piernas y levantándolas. Las piernas de Kyle se despegaron del suelo y cayó de espaldas con un golpe sordo, mientras Asher mantenía el control desde la posición superior. El golpe le sacó el aire de los pulmones a Kyle, y antes de que pudiera recuperarse, Asher pasó a la posición de montura. Sus rodillas presionaban los hombros de Kyle contra el suelo, mientras estabilizaba la posición de control técnico, inmovilizándolo por completo. Kyle se debatía. Sus ojos estaban muy abiertos por el shock y el dolor, pero no podía moverse. «¿Qué demonios?». Mike avanzó junto a Brett, sus rostros distorsionados por la ira. «Retrocedan», advirtió Asher. Su voz era baja, pero llena de tal autoridad que vacilaron. A Kyle, que se debatía debajo de él, Asher le dijo en voz baja, casi como un susurro, pero cada palabra era clara. «Podría romperte el brazo, dislocarte el hombro o estrangularte correctamente hasta que pierdas el conocimiento, pero no lo hice, porque tengo el control. Esa es la diferencia entre nosotros». Kyle dejó de luchar. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y una nueva emoción. Miedo, mezclado con respeto. Asher se levantó con suavidad, liberando a Kyle, quien se arrastró hacia atrás por el suelo, respirando con dificultad. Mike y Brett miraron de Asher a su amigo derrotado, evaluando la situación. No veían a un chico delgado, sino a algo completamente diferente. «¿Quién eres? ¿Un karateca?», preguntó Brett, pero su habitual confianza había desaparecido, reemplazada por confusión. «Jiu-jitsu brasileño», corrigió Asher. «Mi papá fue un luchador de artes marciales mixtas. He estado entrenando desde los 7 años». Estiró los hombros, volviendo a una postura relajada pero lista.
Su cuerpo estaba relajado, pero cada músculo estaba preparado para la acción. Podría haber peleado en cualquier momento durante los últimos 3 meses. Elegí no hacerlo. Mike ayudó a Kyle a levantarse. Ambos ahora miraban a Asher con cautela. Kyle se frotó la espalda en el lugar donde había golpeado el suelo. Su rostro estaba pálido. «Dale», dijo Brett, tratando de recuperar el control, pero su voz carecía de convicción. «Inténtalo», invitó Asher. Su voz seguía siendo tranquila, pero había un matiz de acero en ella. «Pero saben, estoy cansado de ser su saco de boxeo. La próxima vez que alguno de ustedes me toque, no me contendré». Brett, sin querer perder completamente la cara, dio un paso adelante. «¿Crees que solo porque lograste un movimiento exitoso?» Asher se movió de nuevo. Esta vez, ejecutó una perfecta patada que hizo que Brett tropezara hacia una fila de lavabos. No fue un lanzamiento completo, solo lo suficiente para mostrar que podría haber hecho algo peor si hubiera querido. Brett se estrelló contra el lavabo, su codo golpeó el frío porcelanato. «No fue un accidente», dijo Asher, mientras Brett recuperaba el equilibrio. Su rostro se sonrojaba de rabia y vergüenza. Sin previo aviso, Asher comenzó una combinación de golpes y movimientos que en realidad no golpearon a ninguno de ellos, pero demostraron su indiscutible maestría, ese tipo de habilidad que viene con años de dedicación al entrenamiento. Sus manos se movían en trayectorias precisas, sus piernas se desplazaban con un equilibrio perfecto, su cuerpo fluía a través de técnicas que no dejaban dudas sobre sus capacidades. Se movía como el agua, como una sombra, inasible y preciso. Terminó volviendo a una postura neutral, ni siquiera respirando con dificultad. «Podría hacer esto todo el día», dijo simplemente. En ese momento, la puerta del baño se abrió, y los 4 chicos se dieron la vuelta para ver al decano Thompson, el subdirector, de pie en la entrada. Sus ojos se entrecerraron mientras evaluaba la escena. Kyle, todavía frotándose la espalda, Mike, con sangre seca bajo la nariz, Brett, sonrojado e inestable, y Asher, tranquilo, pero claramente en el centro de la confrontación. «¿Qué está pasando aquí, caballeros?», exigió el decano Thompson. Su voz era baja y autoritaria. Se produjo un momento de tensa quietud. Asher mantuvo la mirada de Brett con confianza. Un mensaje silencioso pasó entre ellos. «Ahora sabes quién soy, y sabes lo que puedo hacer». «Nada, decano», dijo finalmente Brett. Su voz era sombría, desprovista de la habitual arrogancia. «Solo estábamos conversando». El decano Thompson no parecía convencido. Los miró, sus cejas fruncidas. Era un administrador experimentado y había visto lo suficiente para entender que aquí había ocurrido algo más que una simple conversación. Pero no tenía pruebas directas. Nadie estaba peleando, al menos no en ese momento. Y nadie se quejaba. «Todos ustedes deberían estar en clase». La campana de advertencia sonó hace 3 minutos. «Estamos a punto de irnos», dijo Asher, levantando su mochila del lugar donde había caído junto a los lavabos. Se acercó a la puerta, y el decano se apartó para dejarlo pasar. En el último momento, Asher se volvió hacia los 3 chicos. «Nos vemos», dijo, una simple frase que llevaba un significado que solo ellos entendieron. No era una amenaza, sino una constatación de un hecho. El día pasó como en una niebla. Las noticias se difundieron rápidamente, como siempre en las escuelas secundarias, donde los rumores se esparcían a la velocidad de un incendio forestal. Para la hora del almuerzo, la historia había sido distorsionada por múltiples relatos. Некоторые говорили, что Ашер нокаутировал всех 3 парней одним ударом. Другие утверждали, что он какой-то мастер подпольного бойцовского клуба, который только что раскрыл свои секретные навыки. Истина была гораздо сложнее, но она не имела значения. Важен был результат.
Когда Ашер вошел в столовую, он заметил тонкое, но ощутимое изменение. Ученики, которые раньше его игнорировали, теперь наблюдали за ним с любопытством, а некоторые даже с благоговением. Шепот следовал за ним, когда он шел. Он взял свой обед и направился к своему обычному уединенному столу, только чтобы обнаружить там уже сидящую Хлою. Она улыбалась, ее глаза блестели. «Могу присоединиться?» — спросил он, приближаясь. «Конечно», — сказала она, ее глаза блестели. Она изучала его какое-то время. «Значит, слухи правдивы. Ты разобрался с Бреттом и его гориллами. Я просто показал им, что мог бы, и, видимо, этого было достаточно», — ответил Ашер, чувствуя легкое облегчение. Хлоя кивнула, взглянув через столовую, где Бретт, Кайл и Майк сидели за своим обычным столом, заметно притихшие и время от времени бросая осторожные взгляды в сторону Ашера. «Они терроризируют ребят уже 2 года. Никто никогда так им не противостоял. Ты сделал то, чего никто не осмеливался». «Они зашли слишком далеко», — просто сказал Ашер. Неосознанно он потер шею, где давила рука Бретта. Воспоминание все еще было свежо, но теперь оно не вызывало паники, а скорее чувство решимости. Неделя принесла новую нормальность. Бретт, Кайл и Майк обходили Ашера стороной, переходя на другую сторону коридора, когда видели, что он идет. Их взгляды были отведены. Их высокомерие исчезло. Другие ученики, которые раньше его игнорировали, теперь кивали головами в знак приветствия или даже пытались завязать разговор. Ашер начал замечать лица, которые раньше сливались в одну массу. Он даже начал улыбаться в ответ. В течение следующих нескольких дней Ашер заметил, что его жизнь в школе изменилась кардинально. Он больше не был тощим новеньким. Он был Ашером, парнем, который умел постоять за себя, но при этом оставался спокойным и рассудительным. Его дружба с Хлоей расцвела. Они часто обедали вместе, и Хлоя помогала ему адаптироваться к новой школе, рассказывая о разных клубах и мероприятиях. Она даже убедила его присоединиться к шахматному клубу, где Ашер обнаружил, что его способность к стратегическому мышлению, отточенная нотатами, отлично подходит для шахматной доски. «Ты прирожденный стратег, Ашер», — сказала Хлоя однажды, наблюдая, как он ставит мат опытному игроку. «Ты всегда на несколько шагов впереди». В студии отца Ашер продолжал тренироваться, но теперь с новым смыслом. Он не просто оттачивал технику, он искал баланс, о котором говорил его отец. Он учился контролировать не только свое тело, но и свои эмоции. «Контроль, сынок», — говорил Марк, когда они боролись. «Это не только о том, чтобы контролировать противника. Это о том, чтобы контролировать себя». Ашер начал применять эту философию в своей повседневной жизни. Он стал более уверенным в себе, но не высокомерным. Он научился говорить «нет», когда чувствовал, что его границы нарушаются, но делал это спокойно и уважительно. Однажды, во время урока физкультуры, Бретт, Кайл и Майк снова оказались в его команде по баскетболу. Напряжение в воздухе было ощутимым. Ашер ожидал, что они будут продолжать свои выходки, но они были на удивление тихими. Бретт даже несколько раз передал ему мяч. В конце урока Бретт подошел к Ашеру. «Хорошая игра, Хейс», — сказал он, его голос был немного неловким. «Ты тоже», — ответил Ашер, кивнув. Это был маленький шаг, но он означал многое. Жизнь продолжалась, принося новые вызовы. Однажды в школьной газете появилась статья о буллинге, написанная анонимным автором. Статья была мощной и эмоциональной, описывая психологические последствия буллинга и призывая учеников не молчать. Ашер подозревал, что это работа Хлои. «Отличная статья», — сказал он ей однажды. Хлоя улыбнулась. «Я просто думаю, что об этом нужно говорить». Ашер асинtió. Sabía que su historia, aunque había terminado bien para él,
era solo uno de muchas, y estaba listo para usar su nueva confianza para ayudar a otros. Comenzó a asistir a las reuniones del consejo escolar, donde se discutían temas de seguridad y bienestar de los estudiantes. No hablaba en voz alta, pero su presencia, su calma y confianza hablaban por sí mismas. Se convirtió en la voz de aquellos que temían hablar. Incluso comenzó a pensar en convertirse algún día en instructor de Jiu-Jitsu, como su padre. No para enseñar a la gente a pelear, sino para enseñarles a controlarse, a defender sus principios y a encontrar el valor para ser ellos mismos. Porque, como había aprendido, la verdadera fuerza no radicaba en ser el más fuerte, sino en ser uno mismo, incluso cuando eso te convertía en un blanco. Y a veces, para mostrar a los demás de lo que eres capaz, para que nunca más dudaran. Ecos del pasado y nuevas sombras. Pasaron varios meses. El otoño dio paso al invierno y luego a la primavera, trayendo consigo nuevos olores, nuevos sonidos. El aroma de la hierba recién cortada fue reemplazado por el de las hojas caídas, luego por la nieve húmeda y después por las primeras flores de primavera. Asher Hayes ya no era el novato asustado que se encogía en una esquina. Se había enderezado, su mirada se volvió más segura y sus pasos más firmes. Seguía siendo alto y delgado, pero ahora en su postura se sentía una fuerza oculta, como si hubiera una varilla de acero en su interior. Era parte de Northwood High, y Northwood High parecía haberlo aceptado. Su amistad con Chloe se profundizaba cada día. Pasaban horas en la biblioteca, trabajando en proyectos, discutiendo libros y películas, riendo de chistes tontos. Chloe no era solo una amiga para él, era un ancla, un vínculo con un mundo que una vez había temido. Ella lo presentó a su círculo social. Liam, un chico alto y un poco torpe con ojos amables, que era un genio absoluto en programación y amaba los juegos de rol. Y Sarah, una chica alegre y enérgica con una cabellera roja, que era la capitana del equipo de debate y podía discutir con cualquiera sobre cualquier cosa. Su voz era clara y segura. Asher descubrió que disfrutaba de su compañía. No hacían preguntas sobre su pasado, no intentaban averiguar sus secretos. Simplemente lo aceptaban tal como era. Se sentía parte de algo real, algo que iba más allá de la jerarquía escolar y de los juicios superficiales. «Deberías venir a nuestra próxima noche de juegos», dijo Liam un día, mientras almorzaban en la cafetería. Su voz era un poco tímida. «Jugamos a Dungeons and Dragons. Es muy divertido». Asher dudó. Nunca había jugado a esos juegos. «No sé, no soy muy bueno en esto». «No te preocupes», exclamó Sarah, sus ojos brillando. «Te enseñaremos. Es como el ajedrez, solo que con muchas más historias y monstruos». Asher sonrió. «Está bien. Suena interesante». Fue y realmente le gustó. Descubrió que su pensamiento estratégico, afinado en el tatami, era perfecto para planear batallas y resolver acertijos en un mundo de fantasía. Incluso comenzó a proponer sus ideas para la trama, sorprendiendo a Liam con su creatividad y lógica. En el estudio de su padre, Asher continuó entrenando, pero ahora con un nuevo sentido. No solo estaba perfeccionando su técnica, estaba buscando el equilibrio del que su padre hablaba. Aprendió a controlar no solo su cuerpo, sino también sus emociones, su reacción a los estímulos externos. «Control, hijo», decía Mark, mientras luchaban, sus cuerpos entrelazados en un complejo baile, y los sonidos de su respiración llenaban el estudio. No se trata solo de controlar al oponente, se trata de controlarte a ti mismo, tus miedos, tu ira, tu orgullo. Asher comenzó a aplicar esta filosofía en su vida cotidiana. Se volvió más seguro de sí mismo, pero no arrogante. Aprendió a decir no cuando sentía que sus límites eran violados,
pero lo hacía de manera tranquila y respetuosa. Una vez, durante la clase de educación física, Brett, Kyle y Mike volvieron a estar en su equipo de baloncesto. La tensión en el aire era palpable, como electricidad. Asher esperaba que continuaran con sus travesuras, pero estaban sorprendentemente callados. Brett incluso le pasó el balón varias veces, evitando el contacto visual directo. Al final de la clase, Brett se acercó a Asher. «Buena partida, Hayes», dijo, su voz un poco incómoda, casi tímida. «Tú también», respondió Asher, asintiendo. Sentía que Brett no solo le temía, sino que también experimentaba algo parecido al respeto. Era un pequeño paso, pero significaba mucho. La vida continuaba, trayendo nuevos desafíos. Un día, en el periódico escolar, apareció un artículo sobre el acoso escolar, escrito por un autor anónimo. El artículo era poderoso y emocional, describiendo las consecuencias psicológicas del acoso y llamando a los estudiantes a no permanecer en silencio, a no ser indiferentes. Asher sospechaba que era obra de Chloe. «Gran artículo», le dijo un día mientras caminaban por el pasillo. Chloe sonrió. Sus ojos brillaban. «Solo creo que hay que hablar de esto. Demasiadas personas sufren en silencio». Asher asintió. Sabía que su historia, aunque había terminado bien para él, era solo una de muchas. Y estaba listo para usar su nueva confianza para ayudar a otros. Comenzó a asistir a las reuniones del consejo escolar, donde se discutían temas de seguridad y bienestar de los estudiantes. No hablaba en voz alta, pero su presencia, su calma y confianza hablaban por sí mismas. Se convirtió en la voz de aquellos que temían hablar. Incluso comenzó a pensar en convertirse algún día en instructor de Jiu-Jitsu, como su padre. No para enseñar a la gente a pelear, sino para enseñarles a controlarse, a defender sus principios y a encontrar el valor para ser ellos mismos. Porque, como aprendió, la verdadera fuerza no radica en ser el más fuerte, sino en ser uno mismo, incluso cuando eso te convierte en un blanco. Y a veces, para mostrar a los demás de lo que eres capaz, para que nunca duden de ti nuevamente. Nuevas sombras y aliados inesperados. A pesar de los cambios, la vida en Northwood High no era perfecta. Brett y su grupo ya no molestaban a Asher, pero su presencia aún se sentía, como un leve eco del pasado. Mike parecía haberse vuelto aún más reservado, sus ojos a menudo estaban rojos, y Kyle comenzó a evitar a Brett, pasando tiempo con otros chicos. Y Brett había cambiado. Su arrogancia había sido reemplazada por una especie de melancolía. Se volvió más callado, su risa ya no resonaba por los pasillos. Asher a veces captaba su mirada, y en ella leía algo parecido a la vergüenza, como si Brett llevara una carga invisible. Un día, después de clases, Asher caminaba por el pasillo cuando escuchó gritos provenientes del gimnasio. Los sonidos de golpes, amortiguados por las paredes, llamaron su atención. Se acercó y vio a Brett. Estaba de pie contra la pared, su cabeza baja, y frente a él había un chico alto y musculoso de último año, Jake. Jake era conocido por su agresividad y por ser aún más despiadado que Brett. Su reputación lo precedía. «Estás sordo, Harrison», gruñó Jake, su voz llena de desprecio. «Te dije que me trajeras el dinero para mañana». Brett levantó la cabeza, su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo. «No tengo, Jake. Mi padre me recortó la mesada. No puedo conseguirlo». «Me importa un comino». Jake empujó a Brett, haciéndolo chocar contra la pared con un golpe sordo. «Me debes, y lo conseguirás, o haré que llores por haber nacido». Asher se quedó paralizado. Vio el miedo en los ojos de Brett.
el mismo miedo que él había sentido alguna vez. No era su batalla. Brett había sido su verdugo. Pero algo dentro de Asher no le permitía pasar de largo. Recordó las palabras de su padre. La autodefensa no significa solo cuando alguien agita los puños. Defenderse puede tomar muchas formas. Y recordó cómo se sintió aquel chico a quien había protegido en el pasillo. Asher entró lentamente al gimnasio. El sonido de sus pasos resonó en el espacio vacío, atrayendo la atención. Jake y Brett se dieron la vuelta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Asher. Su voz era tranquila pero firme, sin una sombra de titubeo. Jake sonrió. Sus labios se estiraron en una desagradable mueca. ¿Y tú quién te crees, flaco? No es tu asunto. Parece que es mi asunto, respondió Asher, dando un paso adelante. Déjalo en paz, Jake. Jake avanzó un paso. Sus ojos se entrecerraron. ¿Eres un héroe? ¿Crees que puedes venir aquí y darme órdenes? Solo te estoy diciendo que lo dejes en paz, repitió Asher. Se mantenía tranquilo, con las manos relajadas a los lados, pero su cuerpo estaba listo para la acción, como una cuerda tensa. Jake se lanzó hacia él. Era más grande y, aparentemente, más fuerte que Brett, pero sus movimientos eran lentos y predecibles, llenos de rabia desenfrenada. Asher esquivó fácilmente el primer golpe, luego el segundo. Su cuerpo se movía como el agua. No contraatacaba. Simplemente se movía, como una sombra, haciendo que Jake fallara. Sus puños cortaban el aire. Jake se volvía cada vez más furioso. Sus golpes se volvían más salvajes e incontrolables. Asher continuaba esquivando. Sus movimientos eran gráciles y precisos, como si estuviera bailando alrededor de un toro enfurecido. Finalmente, Jake perdió el equilibrio. Su puño silbó junto a la cabeza de Asher. Asher aprovechó el momento para dar un paso al lado, haciendo que Jake tropezara y cayera al suelo con un golpe sordo. Su cuerpo aterrizó pesadamente sobre el suelo de madera. Jake intentó levantarse, pero Asher ya estaba de pie sobre él. Su mirada era firme, implacable, pero sin malicia. No quiero pelear, Jake, pero si sigues, no me contendré. Jake lo miró. Sus ojos estaban llenos de rabia y confusión. Debía haber escuchado rumores, pero no les creía. Ahora lo veía. Se levantó. Su rostro estaba rojo, pero no hizo ningún movimiento más. «Está bien», gruñó Jake. Su voz era un susurro de rabia impotente. «Pero esto no ha terminado». Fue, cojeando. Su orgullo estaba herido y su cuerpo, probablemente, dolía. Asher se volvió hacia Brett. Brett lo miraba. Sus ojos estaban muy abiertos. En ellos se leía incredulidad y una nueva, extraña sensación. «Tú me salvaste». «Nadie debería pasar por esto», dijo Asher. «Si necesitas ayuda, habla con el decano Thompson. Él puede ayudar». Brett asintió. Su voz era ronca, casi un susurro. «Gracias, Asher. De verdad». Este incidente cambió la dinámica entre Asher y Brett. Brett comenzó a evitar a Jake, y Asher a veces lo veía sentado solo. Su mirada era pensativa. Asher no esperaba una amistad, pero sentía que entre ellos había surgido algo así como un entendimiento tácito, frágil pero real. El torneo y la prueba de espíritu. Se acercaba el torneo anual de jiu-jitsu brasileño para juniors en la ciudad vecina. Mark Hayes, el padre de Asher, era uno de los organizadores. Su estudio participaba activamente. «¿Vas a participar, hijo?», preguntó Mark una noche, mientras cenaban. El olor de la comida casera llenaba la cocina. Asher dudó. No había participado en torneos desde que se mudaron. Temía que atrajera demasiada atención, que interrumpiera su nueva y frágil normalidad que había estado construyendo durante tanto tiempo. «No sé, papá.
¿Qué pasa si ganas? Sonrió Mark. Sus ojos brillaron. Es una gran oportunidad para poner a prueba tus habilidades, Asher. Y es un ambiente controlado. No hay peleas callejeras. Solo pura destreza. Chloe, que estaba sentada a su lado, lo empujó con el codo. Tienes que ir, Asher. Va a ser increíble. Yo iré y te animaré. Su entusiasmo era contagioso. Liam y Sarah también lo apoyaron. «¡Haremos carteles!», exclamó Sarah, sus ojos brillaban. «Y traeremos a Liam para que documente todo en video». Asher sentía su apoyo, su fe en él. Miró a su padre y luego a sus amigos. «Está bien», dijo. «Voy a participar». Las prácticas se volvieron más intensas. Asher pasaba cada noche en el estudio de su padre, perfeccionando sus técnicas, trabajando en su resistencia, en cada movimiento. Mark era un entrenador estricto pero justo. Hacía que Asher superara sus límites, pero siempre le recordaba la importancia del control y el respeto, que la verdadera victoria es la victoria sobre uno mismo. «Recuerda, Asher», decía Mark mientras hacían sparring. Sus cuerpos se movían al unísono. «El jiu-jitsu es como ajedrez con el cuerpo. Debes pensar varios pasos adelante y nunca subestimes a tu oponente. Respétalo, pero prepárate». El torneo se llevaba a cabo en un gran complejo deportivo ubicado en el centro de la ciudad. El olor a sudor, a colchonetas deportivas y a algo más que Asher asociaba con la emoción y la anticipación llenaba el aire. Cientos de adolescentes de todo el estado se habían reunido aquí para poner a prueba sus habilidades. Sus voces zumbaban, creando un fondo de nerviosa excitación. Asher sentía nervios, pero también emoción. Veía a sus amigos en las gradas. Sus rostros brillaban de apoyo. Chloe sostenía un cartel que decía «¡Vamos, Asher!», mientras que Sarah agitaba una pequeña bandera. Liam estaba sentado al lado, preparando la cámara. Su primer combate era contra un chico grande y musculoso llamado Todd. Todd era agresivo. Sus movimientos eran poderosos pero imprecisos. Confiaba en la fuerza bruta. Asher utilizó su velocidad y técnica para esquivar sus ataques, controlando sus movimientos, como si estuviera bailando a su alrededor. Sentía que su cuerpo se movía por sí solo, como si estuviera programado para ganar. Realizó varios lanzamientos, controlando a Todd en el suelo, pero no intentó hacerle daño. Simplemente dominó, mostrando su superioridad en técnica. Al final, ganó por puntos, y Todd, respirando con dificultad, aceptó la derrota. Su segundo combate fue contra un oponente más técnico, que parecía conocer todos sus movimientos, como si leyera su mente. Fue una pelea difícil que se prolongó hasta el final. Cada movimiento estaba calculado, cada agarre tenía importancia. Asher tuvo que usar todo su conocimiento y experiencia para lograr la victoria. Sus músculos ardían, pero no se rendía. Sentía cansancio, pero también satisfacción por un trabajo bien hecho. En las semifinales se enfrentó a un chico llamado Derek. Derek era conocido por su estilo sucio. Golpeaba con los codos, agarraba la ropa, intentaba hacer daño. Sus ojos estaban llenos de rabia. Asher sentía cómo la ira burbujeaba dentro de él. Era similar a Brett, solo que en el tatami, y era aún más provocador. «Control, Asher, control». La voz de su padre resonaba en su cabeza. Se concentró. Usó sus habilidades para bloquear los golpes de Derek, esquivando sus agarres. No respondía a la agresión con más agresión. Simplemente lo controlaba, lo inmovilizaba, le quitaba la posibilidad de moverse, como si lo estuviera envolviendo con hilos invisibles. Sentía cómo Derek se enojaba, cómo intentaba liberarse, pero Asher era inquebrantable,
Su agarre era de hierro. Al final, el árbitro detuvo la pelea, otorgando la victoria a Asher. Derek estaba furioso, pero no podía hacer nada. Su rostro estaba distorsionado por la rabia. En la final, Asher se encontró con un chico llamado Ryan. Ryan era un verdadero maestro. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Era un oponente digno. Fue una pelea que hizo que Asher diera lo mejor de sí. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Lucharon en igualdad de condiciones, cada uno tratando de encontrar el punto débil del otro, como dos depredadores. Asher sentía cómo sus músculos ardían, cómo sus pulmones pedían aire, cómo el sudor corría por su rostro. Pero no se rendía. Pensaba en las palabras de su padre, en sus amigos, en lo lejos que había llegado, en todas las humillaciones que había soportado. En los últimos segundos de la pelea, Asher encontró una oportunidad. Realizó un movimiento rápido y preciso que hizo que Ryan golpeara en señal de rendición. ¡Victoria! La multitud estalló en aplausos. Sus gritos resonaron por todo el complejo deportivo. Asher levantó las manos en señal de victoria. Su rostro estaba empapado de sudor, pero en él brillaba una sonrisa, brillante y sincera. Se acercó a Ryan, le tendió la mano y lo ayudó a levantarse. «Buen combate», dijo Asher. Su voz sonaba un poco ronca. «Tú también», respondió Ryan. Su voz era ronca, pero no había malicia en ella. «Te lo has ganado». En la ceremonia de premiación, Asher estaba en el podio, sosteniendo una medalla de oro. Su frío metal pesaba agradablemente en su palma. Su padre estaba a su lado. Sus ojos brillaban de orgullo y una amplia sonrisa adornaba su rostro. Chloe, Liam y Sarah gritaban y aplaudían desde las gradas. Sus voces eran las más fuertes. Asher se sentía en la cima del mundo. Se había demostrado a sí mismo que no era solo el nuevo flaco. Era un luchador, y era él mismo. El precio de la popularidad y nuevas lecciones. La victoria en el torneo trajo a Asher una nueva ola de atención. Se convirtió en una celebridad local. Su nombre apareció en el periódico escolar. Sus fotos colgaban en la pizarra de honor. Su historia se transmitía de boca en boca. Los estudiantes que antes lo ignoraban ahora se acercaban a él para felicitarlo, hacer preguntas sobre jiu-jitsu, pedir consejos. Algunos incluso le pedían que les mostrara algunos movimientos. Era agradable, pero también un poco extraño. Asher, que siempre había tratado de ser invisible, ahora se encontraba en el centro de atención. Cada uno de sus pasos era seguido. Algunos estudiantes, especialmente aquellos que eran populares, comenzaron a mirarlo con envidia. Sus sonrisas eran forzadas. Un día, mientras Asher caminaba por el pasillo, escuchó a un grupo de chicas susurrar: «Mira, es Asher Hayes. Es tan genial». «Sí, pero es tan callado. Y un poco raro. Nunca va a fiestas». Asher sintió una punzada. Seguía siendo el mismo Asher, pero ahora lo miraban de manera diferente, a través del prisma de su nueva reputación. Se dio cuenta de que la popularidad podía ser una carga tan pesada como el acoso. Traía consigo sus propias expectativas y presiones. Chloe notó su pensatividad. Estaban sentados en la biblioteca, rodeados del olor de libros viejos. «¿Estás bien?», preguntó ella. Su voz era suave. Asher suspiró. «Solo es extraño. Todas estas personas me miran de manera diferente. Esperan algo de mí». «Bueno, has cambiado, Asher», dijo Chloe, poniendo su mano en su hombro. «Te has vuelto más fuerte, más seguro. Y la gente lo ve. No todos estarán contentos con eso, pero no es tu problema. Tu problema es seguir siendo tú mismo». Tenía razón. Asher entendió que no podía controlar lo que otros pensaban, pero podía controlar su reacción.
decidió seguir siendo él mismo, sin importar lo que dijeran o pensaran los demás. Continuó entrenando, siguió pasando tiempo con Chloe, Liam y Sarah. Comenzó a ayudar a su padre en el estudio, enseñando a los alumnos más jóvenes. Su paciencia y calma eran invaluables. Descubrió que le gustaba compartir su conocimiento, ver cómo otros crecían y se desarrollaban, cómo sus ojos se iluminaban con la comprensión. Un día, durante una de las prácticas, Brett se acercó a él. Se veía nervioso, sus manos estaban apretadas en puños. «Asher, ¿puedo hablar contigo?», preguntó. Su voz era baja. Asher asintió. «Claro». Se apartaron a un lado, lejos de los otros alumnos. Brett lo miró. Sus ojos estaban llenos de incomodidad y de una nueva, inusual humildad. «Yo quiero disculparme por todo lo que hice. Fui un idiota. Sé que no es una excusa, pero...». Hizo una pausa. Su voz temblaba y su mirada estaba fija en el suelo. «Mi padre siempre quiso que fuera duro. Siempre me presionó, decía que debía ser el mejor, que debía ser fuerte, que no debía mostrar debilidad. Y yo pensé que el acoso era una forma de demostrarlo, una forma de ser quien él quería que fuera». Asher escuchaba, su corazón se apretó. Vio el dolor en los ojos de Brett, entendió la presión bajo la que estaba. Lo entendió. «Sé que no es una excusa», repitió Brett, levantando la mirada. Sus ojos estaban llenos de desesperación. «Pero quiero cambiar. El decano Thompson me obligó a asistir a consejería. Y eso ayuda. Estoy empezando a entender por qué me comporté así. Era infeliz. Y hacía infelices a los demás». «Aprecio eso, Brett», dijo Asher. «Sé que no es fácil. Cambiar siempre es difícil». Brett asintió. «Vi cómo defendiste a ese chico más joven, y en el torneo, tú sí». «Ты действительно крутой, Ашер. Не потому, что ты дерешься, а потому, что ты другой. Ты сильный, но ты не используешь свою силу, чтобы причинять боль». Ашер улыбнулся. «Спасибо, Брett. Может быть, ты мог бы показать мне несколько движений?» — спросил Брett. Его голос был робким, почти детским. «Я хочу научиться контролировать себя. По-настоящему. Не только других, но и себя». Ашер посмотрел на него. Это был неожиданный поворот. Но он видел искренность в глазах Бретта, его желание измениться. «Конечно», — сказал он. «Приходи в студию. Мой отец будет рад тебя видеть. И я тоже». Бретт улыбнулся, и это была настоящая улыбка, без тени высокомерия, полное облегчение. «Спасибо, Ашер. Правда». Декан Томпсон и борьба за школу. Декан Томпсон, высокий, импозантный мужчина с проницательными глазами, был не просто администратором. Он был ветераном школьной системы, видевшим множество случаев буллинга, и его сердце болело за каждого ученика, который страдал. Он знал, что инцидент в туалете был лишь верхушкой айсберга. Он видел изменения в Ашере, в Бретте, и это дало ему надежду. После инцидента в туалете декан Томпсон немедленно вызвал родителей Бретта, Кайла и Майка. Это были непростые разговоры. Отец Бретта, мистер Харрисон, был жестким, требовательным человеком, который не верил в мягкие методы воспитания. «Мой сын не хулиган, декан», — рычал мистер Харрисон, его голос был громким. «Он просто мальчик, который умеет постоять за себя». «Мистер Харрисон, ваш сын задушил другого ученика до потери сознания», — спокойно ответил декан Томпсон, его голос был твердым. «Это не постоять за себя, это нападение, и это неприемлемо». Декан Томпсон представил им доказательства, показания других учеников
Записи с камер видеонаблюдения, хотя и не из туалета, но показывающие, как Ашера тащили к нему. В конце концов, после долгих споров, родители согласились на отстранение и консультации. Декан Томпсон настоял на том, чтобы консультации проводил не школьный психолог, а внешний специалист, который имел опыт работы с агрессивным поведением. Он также начал активно работать над новой программой по борьбе с буллингом. Он видел, что старые методы не работают. Ему нужна была помощь, и он знал, к кому обратиться. Однажды он вызвал Ашера, Хлою, Лиама и Сару в свой кабинет. Запах кофе и старых бумаг наполнял воздух. «Я наблюдаю за вами, ребята», — сказал декан Томпсон. Его голос был серьезным. «Вы изменили атмосферу в этой школе. Ашер, ты показал, что можно постоять за себя, не опускаясь до уровня своих обидчиков. Хлоя, твоя статья в газете была мощной. Лиам, твои навыки в программировании могут быть очень полезны. Сара, твои дебатные навыки могут помочь нам донести нашу идею до других». Он представил им свою идею. Создать новую комплексную программу по борьбе с буллингом, которая будет включать в себя семинары, группы поддержки, систему анонимных сообщений и, самое главное, обучение учеников тому, как быть активными свидетелями, а не пассивными наблюдателями. «Мы хотим, чтобы вы возглавили эту инициативу», — сказал декан Томпсон. «Вы — те, кто может изменить эту школу». Ашер и его друзья согласились. Это была огромная ответственность, но они были готовы. Будущее и истинная сила. Прошел год. Ашер Хейс, теперь уже старшеклассник, был другим человеком. Он был уверенным в себе, спокойным, но при этом оставался добрым и сострадательным. Он был лидером, но не тем, кто доминирует, а тем, кто вдохновляет. Его дружба с Хлоей переросла в нечто большее. Они начали встречаться, их отношения были полны нежности, поддержки и глубокого понимания. Они проводили часы, разговаривая о своих мечтах, о своих страхах, о своем будущем. Они ходили на свидания в местное кафе-мороженое, гуляли по парку, наблюдая за сменой сезонов. Их руки были переплетены. Запах свежеиспеченного хлеба из соседней пекарни стал для Ашера новым символом спокойствия и счастья. «Sapes, Asher», dijo Chloe una tarde mientras estaban sentados en la colina, observando el atardecer. El cielo se teñía de tonos naranjas y morados. «Has cambiado esta escuela. Has cambiado a muchas personas». Asher sonrió. Solo fui yo mismo». «Exactamente», dijo Chloe, acurrucándose a su lado. «Y eso es lo más importante». Brett se había convertido en un visitante habitual del estudio de Mark Hayes. Se entrenaba arduamente. Su arrogancia se había transformado en humildad y respeto. Ya no intimidaba a nadie. Incluso había comenzado a defender a otros, utilizando sus habilidades para desactivar situaciones en lugar de avivarlas. Se había convertido en otra persona, y Asher lo veía. A veces hacían sparring, y Brett, aunque era fuerte, siempre respetaba a Asher, su técnica y sus principios. Kyle y Mike, aunque no se unieron a las prácticas, también habían cambiado. Se volvieron más callados, menos agresivos. Mike comenzó a hacer deporte, y Kyle se centró en sus estudios. Ya no eran las sombras de Brett. Estaban encontrando su propio camino. Asher y sus amigos, Liam y Sara, se convirtieron en participantes activos del consejo estudiantil. Desarrollaron un nuevo programa contra el bullying que incluía talleres, grupos de apoyo y un sistema de reportes anónimos. Liam creó una aplicación especial a través de la cual los estudiantes podían reportar casos de bullying de manera anónima. Sara daba poderosas presentaciones, utilizando sus habilidades de debate para convencer a estudiantes y profesores sobre la importancia de combatir el bullying. El decano Thompson apoyó completamente su iniciativa,
proporcionándoles todos los recursos necesarios. El programa tuvo un gran éxito. La cantidad de casos de bullying en Northwood High se redujo significativamente. Los estudiantes se volvieron más abiertos, más dispuestos a hablar sobre sus problemas. Asher y su equipo llevaban a cabo talleres no solo en su escuela, sino también en otras escuelas del distrito, compartiendo sus experiencias y conocimientos. «Has hecho más que cualquier otro estudiante en todos mis años aquí, Asher», dijo el decano Thompson una vez, su voz llena de orgullo. «Has demostrado que una persona puede cambiar mucho. Eres un verdadero líder». Asher planeaba ingresar a la universidad para estudiar psicología y ciencias del deporte. Quería entender qué motiva a las personas, qué les lleva a hacer daño y cómo ayudarles a encontrar su camino. También planeaba seguir entrenando y, quizás, algún día abrir su propio estudio para enseñar a los niños no solo jiu-jitsu, sino también la filosofía que su padre le había inculcado. Una filosofía de control, respeto, compasión y verdadera fuerza. Sabía que la vida no sería fácil. Habrá nuevos desafíos, nuevas pruebas. Pero ahora estaba listo. Había encontrado su fuerza, su verdadera fuerza, que no solo residía en sus habilidades físicas, sino también en su núcleo interno, su capacidad de compasión, su habilidad para ser él mismo. Cuando salió al brillante sol de la tarde, Asher reflexionó sobre lo rápido que todo había cambiado. Los matones que le habían envenenado la vida ahora, o lo evitaban, o buscaban su consejo. El aislamiento que sentía se había desvanecido por completo cuando se formaron nuevas relaciones, profundas y auténticas. Y lo más importante, descubrió que defenderse a sí mismo no significaba convertirse en un agresor. Significaba encontrar un equilibrio entre la fuerza y la moderación, entre protegerse a uno mismo y mantener sus principios. Su padre había tenido razón todo este tiempo. La autodefensa no solo consistía en devolver golpes cuando alguien levantaba los puños. Se trataba de conocer su valor y negarle a alguien el derecho a menospreciarlo. Se trataba de encontrar el valor para ser uno mismo, incluso cuando eso te convertía en un blanco. Y a veces se trataba de mostrar a los demás exactamente de lo que eres capaz, para que nunca más dudaran. Y esto era solo el comienzo de su historia. Прошел год. Ашер Хейс, теперь уже старшеклассник, был другим человеком. Он был уверенным в себе, спокойным, но при этом оставался добрым и сострадательным. Он был лидером, но не тем, кто доминирует, а тем, кто вдохновляет. Его дружба с Хлоей переросла в нечто большее. Они начали встречаться, их отношения были полны нежности, поддержки и глубокого понимания. Они проводили часы, разговаривая о своих мечтах, о своих страхах, о своем будущем. Они ходили на свидания в местное кафе-мороженое, гуляли по парку, наблюдая за сменой сезонов. Их руки были переплетены. Запах свежеиспеченного хлеба из соседней пекарни стал для Ашера новым символом спокойствия и счастья. «Сейпс, Asher», dijo Chloe una tarde mientras estaban sentados en la colina, observando el atardecer. El cielo se teñía de tonos naranjas y morados. «Has cambiado esta escuela. Has cambiado a muchas personas». Asher sonrió. Solo fui yo mismo». «Exactamente», dijo Chloe, acurrucándose a su lado. «Y eso es lo más importante». Brett se había convertido en un visitante habitual del estudio de Mark Hayes. Se entrenaba arduamente. Su arrogancia se había transformado en humildad y respeto. Ya no intimidaba a nadie. Incluso había comenzado a defender a otros, utilizando sus habilidades para desactivar situaciones en lugar de avivarlas. Se había convertido en otra persona, y Asher lo veía. A veces hacían sparring, y Brett, aunque era fuerte, siempre respetaba a Asher, su técnica y sus principios. Kyle y Mike, aunque no se unieron a las prácticas, también habían cambiado.
se volvieron más callados, menos agresivos. Mike comenzó a hacer deporte y Kyle se centró en sus estudios. Ya no eran las sombras de Brett, estaban encontrando su propio camino. Asher y sus amigos, Liam y Sarah, se convirtieron en participantes activos del consejo estudiantil. Desarrollaron un nuevo programa contra el bullying que incluía talleres, grupos de apoyo y un sistema de reportes anónimos. Liam creó una aplicación especial a través de la cual los estudiantes podían reportar casos de bullying de manera anónima. Sarah daba poderosas presentaciones, utilizando sus habilidades de debate para convencer a estudiantes y profesores sobre la importancia de combatir el bullying. El decano Thompson apoyó completamente su iniciativa, proporcionándoles todos los recursos necesarios. El programa tuvo un gran éxito. La cantidad de casos de bullying en Northwood High se redujo significativamente. Los estudiantes se volvieron más abiertos, más dispuestos a hablar sobre sus problemas. Asher y su equipo llevaban a cabo talleres no solo en su escuela, sino también en otras escuelas del distrito, compartiendo sus experiencias y conocimientos. «Has hecho más que cualquier otro estudiante en todos mis años aquí, Asher», dijo el decano Thompson una vez, su voz llena de orgullo. «Has demostrado que una persona puede cambiar mucho. Eres un verdadero líder». Asher planeaba ingresar a la universidad para estudiar psicología y ciencias del deporte. Quería entender qué motiva a las personas, qué les lleva a hacer daño y cómo ayudarles a encontrar su camino. También planeaba seguir entrenando y, quizás, algún día abrir su propio estudio para enseñar a los niños no solo jiu-jitsu, sino también la filosofía que su padre le había inculcado. Una filosofía de control, respeto, compasión y verdadera fuerza. Sabía que la vida no sería fácil. Habrá nuevos desafíos, nuevas pruebas. Pero ahora estaba listo. Había encontrado su fuerza, su verdadera fuerza, que no solo residía en sus habilidades físicas, sino también en su núcleo interno, su capacidad de compasión, su habilidad para ser él mismo. Cuando salió al brillante sol de la tarde, Asher reflexionó sobre lo rápido que todo había cambiado. Los matones que le habían envenenado la vida ahora o lo evitaban o buscaban su consejo. El aislamiento que sentía se había desvanecido por completo cuando se formaron nuevas relaciones, profundas y auténticas. Y lo más importante, descubrió que defenderse a sí mismo no significaba convertirse en un agresor. Significaba encontrar un equilibrio entre la fuerza y la moderación, entre protegerse a uno mismo y mantener sus principios. Su padre había tenido razón todo este tiempo. La autodefensa no solo consistía en devolver golpes cuando alguien levantaba los puños. Se trataba de conocer su valor y negarle a alguien el derecho a menospreciarlo. Se trataba de encontrar el valor para ser uno mismo, incluso cuando eso te convertía en un blanco. Y a veces se trataba de mostrar a los demás exactamente de lo que eres capaz, para que nunca más dudaran. Y esto era solo el comienzo de su historia. El programa tuvo un gran éxito. La cantidad de casos de bullying en Northwood High se redujo significativamente. Los estudiantes se volvieron más abiertos, más dispuestos a hablar sobre sus problemas. Asher y su equipo llevaban a cabo talleres no solo en su escuela, sino también en otras escuelas del distrito, compartiendo sus experiencias y conocimientos. «Has hecho más que cualquier otro estudiante en todos mis años aquí, Asher», dijo el decano Thompson una vez, su voz llena de orgullo. «Has demostrado que una persona puede cambiar mucho. Eres un verdadero líder». Asher planeaba ingresar a la universidad para estudiar psicología y ciencias del deporte. Quería entender qué motiva a las personas, qué les lleva a hacer daño y cómo ayudarles a encontrar su camino. También planeaba seguir entrenando y, quizás, algún día abrir su propio estudio para enseñar a los niños no solo jiu-jitsu, sino también la filosofía que su padre le había inculcado, una filosofía de control,
respeto, compasión y verdadera fuerza. Sabía que la vida no sería fácil. Habrá nuevos desafíos, nuevas pruebas. Pero ahora estaba listo. Había encontrado su fuerza, su verdadera fuerza, que no solo residía en sus habilidades físicas, sino también en su núcleo interno, su capacidad de compasión, su habilidad para ser él mismo. Cuando salió al brillante sol de la tarde, Asher reflexionó sobre lo rápido que todo había cambiado. Los matones que le habían envenenado la vida ahora o lo evitaban o buscaban su consejo. El aislamiento que sentía se había desvanecido por completo cuando se formaron nuevas relaciones, profundas y auténticas. Y lo más importante, descubrió que defenderse a sí mismo no significaba convertirse en un agresor. Significaba encontrar un equilibrio entre la fuerza y la moderación, entre protegerse a uno mismo y mantener sus principios. Su padre había tenido razón todo este tiempo. La autodefensa no solo consistía en devolver golpes cuando alguien levantaba los puños. Se trataba de conocer su valor y negarle a alguien el derecho a menospreciarlo. Se trataba de encontrar el valor para ser uno mismo, incluso cuando eso te convertía en un blanco. Y a veces, se trataba de mostrar a los demás exactamente de lo que eres capaz, para que nunca más dudaran. Y esto era solo el comienzo de su historia.